La tarde siguiente, Houston me acompañó a la instalación vallada de alta seguridad del gobierno para el encuentro con Salinas. Según Bush, Salinas era considerado por la administración Reagan-Bush como superior en poder a Miguel de la Madrid, que era oficialmente el presidente de México en ese momento. Las próximas elecciones mexicanas, que no eran más que unas elecciones según el mandato de Reagan, colocaron a Salinas en el cargo de presidente para que coincidiera con la presidencia destinada a Bush. Para asegurarse de que este patriota americano estratégicamente colocado sería votado para la posición, Reagan me informó que los Estados Unidos podían proteger la integridad de las elecciones de manera encubierta y supervisarlas, entre otras estrategias. Salinas debía ser presidente fuera como fuera. Aunque el presidente de la Madrid estaba considerado por Bush para ser la primera piedra del reinado definitivo de las relaciones diplomáticas Salinas-Bush, ya establecidas, también era considerado con el debido respeto para que las favoreciera sin margen de error. Su plena cooperación equivalía a establecer los objetivos de Bush y Salinas, 1, a través del libre fluir de los mercados de drogas y la cooperación de México a la financiación y suministro subversivo de la contra nicaragüense de Reagan. De la Madrid trabajaba en estrecha colaboración con Salinas para que la transición de poder mantuviera las relaciones y los esfuerzos entre México y Estados Unidos siempre en su sitio. Un mensaje a Salinas es un mensaje al presidente, tuvo que explicar Cheney. No solo el mensaje se retransmitía de la Madrid, en gran parte Salinas era el responsable de trabajar con George Bush hasta que llegó al poder durante el punto más crítico de la promoción del Talcán, pasando por el pueblo estadounidense y por la ley. El presidente Reagan, el presidente mexicano Miguel de la Madrid, el vicepresidente Bush, y el vicepresidente de México Salinas eran todos de una mente un esfuerzo hacia la expansión económica y el crecimiento de nuestros vecinos del sur en el nuevo orden mundial. A través de ello experimenté donde se basaba el libre comercio de drogas, niños y pornografía. El vicepresidente Bush me dijo que esta actividad criminal era considerada como el único medio que tiene México para un rápido avance económico y librarse de la pobreza, ya que las personas eran esclavos de su propia incapacidad para avanzar en los mercados mundiales. Cuando llegué a la instalación militar con la antes mencionada maleta de dinero en efectivo en la mano, me llevaron a la oficina de Salinas a través de una serie de puertas electrónicas custodiadas por agentes con uniformes blancos. Salinas sentado frente a su mesa, que era pequeña y funcional, es decir, de tipo militar, colocada sobre un suelo de madera pulida en una vasta sala prácticamente sin decoración ni efectos personales. Esto creaba un aire de practicidad militar. Dejé la maleta delante de Salinas y empecé a transmitir el mensaje que había sido programada para entregar. Tengo un mensaje del vicepresidente de los Estados Unidos de América para nuestros vecinos de México. Los Estados Unidos están dispuestos a compartir su riqueza a través de un tratado de comercio con México. Negociaremos nuestro efectivo para el control de la producción de cocaína y heroína en México. Mediante el control de su negocio de la droga, podemos abrir la frontera entre nuestros países para permitir el libre flujo de cocaína y heroína hacia los Estados Unidos, compradas y pagadas en dólares americanos para construir México. Con el tiempo esto podría disolver la frontera entre los dos países y la economía de México podría crecer en conjunto al nivel de la nuestra. Si empezamos hoy, este sueño podría hacerse realidad en el cambio de siglo, compartiendo el mismo continente, compartiendo la misma riqueza. ¿Por qué? El negocio de la droga ya dicta lo que el gobierno mexicano puede o no puede hacer. Al dar el control del negocio de la droga a los Estados Unidos, México recupera el control sobre su gobierno. Restablecido el poder y apoyado por dólares americanos, se puede llevar a México a una paridad económica con Estados Unidos. Podemos empezar por hacer correr la voz a través de los cárteles de la droga, que Estados Unidos está secretamente dispuesto a abrir las fronteras al comercio libre de drogas por agentes disponibles para mostraros el pasaje y las rutas a través de las cuales las drogas deberían entregarse. Solo los agentes de Estados Unidos podrían traer heroína de México y cocaína de América del Sur a través de la frontera, y asimismo, llevarían el dinero en efectivo.
explique a los pocos elegidos que controlan el imperio de la droga que el acuerdo con la línea de cruceros, NCL, está entrando en una extensión total, derribando la frontera entre los dos países y permitiendo la entrada de tanta droga como México sea capaz de repartir. Cuando empezamos, inmediatamente. El dinero está cerca. Hice un gesto hacia la maleta que Salinas al abrir encontró llena de dinero en efectivo. La entrega de cualquier cantidad de heroína marrón que tenga a mano servirá como medio de confirmación del acuerdo. Quedaos con el cambio como un símbolo del cambio y la buena fortuna que ha caído sobre México de la nación vecina. Al terminar el mensaje de Bush, Salinas inmediatamente tomó un bloc de notas del escritorio y garabateó una nota rápida. Se lo entregó a un guardia que estaba guardando la puerta. Se puso de pie, sonrió y se inclinó sobre el escritorio, extendió la mano en un cálido apretón de manos. Me escoltaron fuera. Houston vino a mi encuentro ante las escaleras de la instalación y juntos fuimos escoltados a través de las vallas de alambre de espinos hasta las calles de detrás de Cancún. Esperé en un pequeño claro próximo un periodo indeterminado de tiempo, jugando con una gran iguana. Finalmente, un conductor de taxi se detuvo y tocó el claxon 3 veces, como señal para ir a recoger una bola del tamaño de un puño de heroína marrón mexicana. La heroína estaba envuelta rudimentariamente en un papel marrón, atado con una cuerda, y tenía aproximadamente el tamaño de una pelota de béisbol. Tal como el conductor del taxi se marchó, Houston, que estaba de pie a cierta distancia con dos hombres uniformados, me indicó que le acompañara. Después nos llevaron al aeropuerto donde nos embarcamos en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hacia Washington, D.C. E inmediatamente después de llegar a la base aérea Andrews en las afueras de Washington, D.C., me llevaron al senador Byrd, quien me escoltó hasta la oficina de Dick Cheney en el Pentágono para una reunión con el vicepresidente Bush. Estaba enferma y vomitaba por el alto voltaje administrado en México para compartimentar mi memoria. Se me permitió utilizar la tarjeta magnética de Byrd, la llave maestra para abrir el laberinto de puertas que conducían al baño de señoras. Todavía llevaba la ropa de crucero inapropiada para el DC y la heroína en la bolsa de mano cuando me reuní con Bush para confirmar el acuerdo con México en su propuesta. Bush tomó la heroína para él, obviamente satisfecho con la calidad del producto. Cheney se rió y le dijo a Bush que necesitaba confiscar el contrabando. Bush respondió, por encima de mi cadáver, y se rió con la contrabroma de Cheney. Si no lo compartes, que podría ser el caso, dijo Cheney. Lánzalo. Bush hizo la pose del lanzador de béisbol, finalmente, hizo un lanzamiento falso, y bromeó con argot de béisbol. Es una pelota de altos vuelos. Tendrás que robarla. Tiró la heroína al aire, la cogió, y se dirigió hacia la puerta. Cheney se levantó de la silla, indicó hacia la puerta, y me ordenó fuera. Houston y yo fuimos llevados a Montego Bay, Jamaica y transportados a 8 Ríos a bordo de nuestro siguiente crucero de la NCL. Capítulo 17 sobre las caras. Poco después de que Kerry fuera incluida en el barrio de George Bush a través de un horrible abuso sexual, Bush reforzó sus controles sobre mí. Nuestro manipulador del control mental, Alex Houston, nos había llevado a Kerry y a mí a Washington, D.C., para unas reuniones programadas, por separado, con Bush. Kerry ya había sido escoltada por la mañana por unos agentes para encontrarse con él. Mientras tanto, a mí se me ordenó ir a las oficinas del senador de los Estados Unidos Robert C. Byrd, situada en el cercano edificio Hoover del FBI. Allí, Byrd reforzó sus dominios sobre mí alegando controlar el Departamento de Justicia y probando una vez más, que yo no tenía a dónde ir, ni dónde esconderme. Mi reacción de horror se agravó cuando Byrd miró su reloj de bolsillo y me notificó en el críptico lenguaje de Alice in Wonderland. Llegas tarde a una cita muy importante, en referencia a mi reunión con Bush. Salí corriendo del edificio Hoover, encontrando a Houston que estaba fuera solo esperando. Él me llevó rápidamente al Smithsonian, donde esperé a mis escoltas y donde había la exposición cara cambiante. Esta animación por ordenador ilustra cómo la cara de un individuo puede adquirir un aspecto radicalmente diferente alterando ligeramente cualquier característica individual.
La exposición me había fascinado por el hecho de estar programada teniendo DPM, desorden de personalidad múltiple. A menudo he experimentado múltiples fenómenos inquietantes de manera rutinaria, como no reconocerme en un espejo debido a los cambios de personalidad. La cara de un múltiple cambia ligeramente de frecuencia con cada cambio, lo que confirma la percepción de las comunidades religiosas de la llamada posesión demoníaca en el ocultismo. La lógica disipa rápidamente esta creencia cuando se da cuenta que los cambios de expresión de cada uno se dan según la emoción, el color de la piel y los tonos, la presión arterial, y contrayendo o relajando determinados micromúsculos. Los cambios de cara de los DPM son más exagerados cuando estas condiciones naturales se combinan con los resultados de una sofisticada programación. La Charm School enseña el control subconsciente de estos fenómenos naturales, haciendo un disfraz confeccionado en esclavos del gobierno como yo, o como en cuanto a mejorar la belleza de los esclavos sexuales hasta su máximo potencial. Yo era incapaz de pensar lógicamente o entender mi fascinación por la pantalla, mientras estaba totalmente cautivada, esperando a mis escoltas, según las órdenes. A medida que los escoltas se acercaban, me sentí aliviada al ver que Kerry estaba con ellos. Todavía estaba visiblemente traumatizada y en tránsito, el hecho de que estuviera viva fue todo lo que fui capaz de comprender. Cuando vio la exposición cara cambiante, exclamó con entusiasmo: "El tío George me acaba de leer un libro sobre eso". Antes de que pudiera oír nada más, se me llevaron, dejando a Kerry con nuestro guía, Houston. Rápidamente me llevaron a la oficina de la residencia de Bush, la cual era desconocida para mí. Aunque era de color azul pizarra, tenía alfombras de felpa y muebles finos como en la oficina de la Casa Blanca. La celosía de obra, y las habitaciones más pequeñas le proporcionaban un aire diferente. Me senté en una silla de madera con el respaldo duro según lo ordenado, mientras que Bush cuidadosamente se colocaba delante de mí en un taburete de madera. Esto me permitió ver claramente el gran libro que tenía en el regazo. Todas las ilustraciones miraban hacia mí, mientras que todo el texto excepto la última página estaba impreso en la banda de quien lo tenía. Aquel libro era una pieza única, era arte de alta tecnología diseñado específicamente para cumplir el método favorito de programación de Bush: eres lo que lees. El rostro juvenil representado en la portada de este libro de tapa dura le daba la apariencia de libro de cuentos para niños. Se titulaba Sobre las caras. Bush explicó la dinámica de las caras cambiantes y eres lo que lees. Aunque había estado condicionada para esta idea toda mi vida a través de las historias de Disney, El Mago de Oz, Alice in Wonderland, etc., no estaba preparada para las explicaciones de la programación de la versión de Bush de eres lo que lees. Las propias ilustraciones estaban elaboradas, consistían en espejos y pinturas hipnóticas. Aparentemente hizo que el libro cobrara vida en mi mente mientras leía páginas y páginas de poético lenguaje hipnótico, metafórico, al tiempo que creaba poderosas ilusiones. Sus imitaciones de los personajes aumentaban más el efecto deseado de una fantasía hecha realidad. Este extraordinario esfuerzo por retorcer la realidad habría funcionado perfectamente, si no hubiera sido porque otra de las víctimas y yo lo estuvimos discutiendo solo unos días después. El propósito del libro de Bush quedaba muy claro en las primeras páginas, que incluían el siguiente pasaje: soy el vicepresidente cuando las circunstancias lo demandan, soy tu comandante, seguirás mis órdenes. La importancia principal de una orden es que le prestes atención. Cuando te envío un libro, eres lo que lees. Durante mi permanencia como modelo presidencial esclava con control mental, se me suministraron siempre libros específicos de acuerdo con el programa de Bush. Estos libros, entregados a través de los canales preestablecidos como Ken Riley, Alex Houston, e incluso Ronald Reagan, se completaban con órdenes específicas sobre cómo debían ser interpretados y utilizados. Algunos libros se utilizaban para instruirme en las operaciones, algunos fueron un intento de mezclar mi memoria con la fantasía, mientras que otros eran utilizados para cargar mi mente con los datos pertinentes, tales como números secretos de cuentas bancarias, etc. Me proporcionaron un libro de bolsillo titulado Afganistán, del que absorbí la historia, la actualidad política, y la fuerza de los Afghani Freedom Fighters, luchadores por la libertad de Afganistán.
Desde entonces he sabido que el libro que leí nunca fue publicado con el texto que se me había proporcionado. Según las instrucciones, el libro fue entregado de nuevo a Bush tan pronto como terminé de memorizarlo. Mirando hacia atrás me pregunto si alguna parte de este libro contenía algún hecho más allá de cómo se suponía que debía percibirlo. He leído historias de espionaje, incluyendo La identidad de Bourne de Robert Ludlum, y Chameleón de William Thiel. Sobre todo se me proporcionaban novelas eróticas sexuales para formación continuada, así como de luchas. Kelly estaba condicionada a los cuentos de hadas, al Ed de Steven Spielberg, a la Guerra de las Galaxias de la gente de la NASA y del George Lucas, y a la pesadilla de la historia inacabable. El clásico de Steinbeck de ratones y hombres hacía que Kelly constantemente citase el carácter dependiente de Lenny durante años diciendo: «Dime qué debo hacer, George». Aún hace esto cada vez que se me permite visitarla en la institución mental. El terapeuta de asistencia que supervisa la visita todavía no se ha fijado en esta señal de programación, y yo tengo prohibido por orden del Tribunal de Menores discutir el pasado de Kelly o su terapia. El ejemplo más efectivo de leer es lo que lees de Bush en su libro sobre caras. Se produce durante la lectura de la página que muestra a un lagarto como un alienígena de un lugar lejano del espacio profundo, afirmando que yo también soy un alienígena. Bush aparentemente activaba un holograma del lagarto como alienígena, que creaba la ilusión de la transformación de Bush en un camaleón delante de mis ojos. Mirando atrás, comprendo que Bush había sido minuciosamente cuidadoso en el posicionamiento de nuestros asientos, para que la eficacia del holograma se maximizara. El ocultismo del teniente coronel del ejército de Estados Unidos Aquino aportó suficiente trauma como para mantener mi existencia en el proyecto monarca del control mental, a pesar de su incapacidad para afectar el núcleo de mi espiritualidad. Por lo tanto, no fui sometida sistemáticamente al otro trauma favorito, el trauma de la opción, temas alienígenas ligero, que muchos esclavos, incluyendo a Kelly, yo sabía que lo habían sido. El efecto ilusión del holograma de Bush sobre estas víctimas era vinculante y fuerte. Incluso Aquino envidiaba los efectos abrumadores en la mente de los traumas visuales del tema alienígena de Bush en la medida que él escribió y publicó su propia secuela del cómic de Lucas La Guerra de las Galaxias. Mientras que el ocultismo se disipa fácilmente con la razón y la realidad, el tema extraterrestre de Bush sigue siendo reforzado a través de la participación de la NASA en las atrocidades del control mental. Adicionalmente, el senador Alan Cranston, titular 24 años por California y del Comité Selecto de Inteligencia, ha perpetuado esta base de trauma durante décadas, al igual que los demás. A pesar de haber huido de la rutina de traumas del tema alienígenas, el holograma del Eres lo que lees de Bush resultaba suficientemente devastador como para que él alcanzara el control total de mí robóticamente desde ese momento y hasta mi rescate en 1988. Cuando Bush llegó a la última página de su libro sobre las caras, yo estaba tan traumatizada que al instante me convertía en lo que había leído cuando leí el último verso en voz alta mientras ordenaba: «Soy un verdadero patriota viviendo un sueño americano, me convertiré en mi papel cuando se tense de mi cuerda. Me convertiré en mi parte, porque puedo ser todo lo que puedo ser, porque al igual que el vicepresidente, soy lo que he leído». Capítulo 18. Mientras mi vida parecía conducirme a un ritmo acelerado tras ser sometida a Reagan y Bush. Mi guía, Alex Houston, egoístamente decía que su popularidad y la de Lemer, su títere alter ego, eran lo que nos mantenían viajando tan ampliamente en el circuito de la música country. Cuando no estábamos viajando por el Caribe y México en barcos de la NCL, o conduciendo su autocaravana cargada de cocaína, haciendo actuaciones estratégicamente reservadas a lo largo de los E.U. Nos movíamos de manera rutinaria entre dentro y fuera de Washington. Después de Cristo, a lo largo del camino, mi hija y yo éramos o bien prostituidas, o bien utilizadas para grabar pornografía comercial, o filmadas por Michael Dante, el jefe de la pornografía de bestialismo, según lo que ordenaba el tío Ronnie Reagan. De vez en cuando nuestros viajes nos llevaban a Michigan, donde Houston, por cierto, nos hacía alojar con mi familia. Los viajes a la casa de mi padre fueron devastadores pero informativos. Mi madre había desarrollado profundas cicatrices psicológicas, por encima y más allá de su propia condición de DPM, y se convirtió en una insomne.
Mi padre en aquellos momentos viajaba rutinariamente entre Londres, Alemania y México, y llevaba a la familia al Disney World de Florida, y a Washington, D.C. Mi hermano mayor, Bill, seguía trabajando por y con mi padre, anualmente iba con él a cazar al Grey Bull de Cheney, su alojamiento en Wyoming, y mantenía a su mujer y a sus 3 hijos pequeños sometidos a las bases del trauma del control mental de acuerdo con las instrucciones de mi padre. Mi hermano, Mike, tenía una tienda de video en parte debido al lucrativo negocio de videos porno de mi padre y el tío Bob Tanis. Mi hermana, Kelly Ho, se convirtió en una bailarina del vientre y contorsionista y una excelente gimnasta pues se volvió más flexible que un Gumby muñeco de plastilina, debido a su programación para la prostitución. Se abrió camino a través de las escuelas de guarderías, evidentemente localizando, para mi padre, los niños elegidos, los posibles candidatos a víctimas de sus abusos. En 1990 se graduó con el fin de obtener la licencia para abrir una guardería, Little Learners en Grand Haven, Michigan para mi padre. Mi hermano, Tom, Beaver, es un Compu Kids, un proyecto de la CIA, un genio de la programación informática. Mi hermano Tim se rompió la pierna, justo por el mismo sitio en que mi madre se había roto las piernas el año anterior, debido al seguimiento de la programación de deportes de mi padre, mucho más allá de la capacidad humana. Y mi hermana pequeña, Kimmy, se convirtió en una histérica obsesionada con Mr. Rogers, expresando su inmenso miedo en su enorme casa de muñecas eléctrica que se iluminaba por la noche para parecerse a la Casa Blanca, y estaba bajo el cuidado de un médico para la anorexia a la edad de 7 años. Espero el día en que les pueda ayudar a todos, y se haga justicia con mi padre. Como usé partes de mi cerebro que no habría utilizado en condiciones y circunstancias normales, he desarrollado la capacidad de leer hacia atrás con la misma naturalidad que lo puedo hacer hacia adelante. Houston aprovechaba este fenómeno típicamente de base oculta mediante el lío de las señales de tráfico para provocarme la amnesia de dónde estaba viajando. Lo agravaba aún más su esfuerzo por acondicionarme a que leyera fonética y literalmente, y alternaba sus revueltos métodos. So se convertía en Oz y Oz traducido a Oz. Arkansas lo leía nuestra Kansas, y Missouri se convirtió en, y lo era. Miseria. Este se convertía en oeste, y la autopista 66 se convertía en la 99. Cuando viajaba, literalmente no era consciente de si iba o venía. Si a un extraño se le ocurría preguntarme por dónde había viajado, respondía mecánicamente. Todos los pueblos están juntos y parecen el mismo al cabo de un tiempo. Las órdenes que se me daban retorciendo el idioma yo las seguía de la manera más natural. Role with it, hacer el papel. Era más fácil para mí convertirlo según la acción definida de Reagan que con la corriente de rodar con el rolling with it. En frases como las del senador por Wyoming Alan Simpson, solo que cambiara una letra de lugar, una palabra se convertía en otra. Me vi obligada a hacer funcionar las piezas de mi cerebro que no me conducían a la manera de pensar normal. Tampoco podría haber parecido normal a los forasteros ya que deberían haber mirado más allá de la cubierta de mi programada personalidad superficial. Tuve la ocasión de mezclarme con extraños en la biblioteca local donde llevé a aquella por sus libros los días en que no viajábamos. A los 6 años, hizo una prueba de lectura de un nivel de 7º grado. También salí de mi entorno cerrado para atender la escolarización de Kelly. Ella se mantenía firme, pero su pobre récord de asistencia amenazaba con violar los requisitos del Estado. Cuando el bibliotecario preguntaba dónde estaría viajando Kelly para renunciar a las fechas de vencimiento de los libros de la biblioteca, o el profesor preguntaba por las ausencias de Kelly, yo daba la respuesta usual de todos los pueblos: están juntos y parecen el mismo al cabo de un tiempo. Si presionaban para obtener información específica, lo soltaba una serie de frases religiosas como el Habemos al Señor, para compensar mi falta de respuestas. La gente tiende a pasar por alto y a aceptar el fanatismo religioso como peculiaridades de la personalidad, lo que combinado con mi papel, viajando en la industria de la música country, mantuvo a los forasteros a distancia durante años. Mi personalidad de cobertura como fanática religiosa fue cultivada en la iglesia no confesional La Capilla del Señor, Pentecostal, de Brentwood, Tennessee, a través del agente de la CIA y predicador el reverendo Billy Roy Moore, que desde entonces ha huido a Arkansas debido a un escándalo local de asesinato.
Moore transportaba cocaína desde el Caribe para la CIA, al menos durante la administración Reagan, con el pretexto de las llamadas misiones 1, es decir, ministerios cristianos. Es muy probable que no fuera la intención de los cristianos dedicarse a su ministerio en el Caribe para ser inadvertidamente utilizados por la CIA y Moore como mulas para entrar drogas en nuestro país. Incluso a los agentes de la CIA que operan bajo la necesidad de saber se les negó información parcial al alcance de lo que en ese momento estaban participando. Muchos participantes aparentemente dispuestos estaban manipulados, se les proveía de una justificación, y deliberadamente eran engañados a creer que estaban sirviendo a su país, en vez de destruyéndolo desde dentro.